Buenos días. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta conferencia de prensa sobre el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2014. Presenta el informe la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. La acompaña Jürgen Weller, oficial a cargo de la División de Desarrollo Económico, y Sandra Manuelito, economista de la misma división. Doy la bienvenida y agradezco la participación de los periodistas aquí en Santiago, en Ciudad de México y en Brasilia. Así como agradezco a todos aquellos que nos siguen en vivo, directo en Internet. Vamos a dar paso a la presentación. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Realmente un gusto tenerlos en CEPAL este día de hoy. Y para hacerles la presentación del Estudio Económico 2014. Me gustaría decirles cuál va a ser el contenido de esta presentación. Nosotros lo que hacemos normalmente es contarles un poco cuál es el contexto externo, cuál es la coyuntura que enfrenta la región hoy día, cuáles son nuestras proyecciones para el año 2014 y, por supuesto, analizamos cuáles son los principales componentes que intervienen en esta situación interna y externa. Y, por otro lado, también en este documento, en este estudio, estamos analizando otros temas que espero sean de interés para todos ustedes, que es cuáles son los factores que están incidiendo en la sostenibilidad del crecimiento económico en la región. Y abordamos realmente dos aspectos, que es la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social, sobre todo en el aspecto laboral. Y lo vemos a mediano plazo. No vamos a hacer una presentación muy larga de esta parte del estudio, que es la segunda, sino que más bien nos vamos a referir sobre todo a la parte del contexto. Así es de que, ¿cuál es el contexto que hoy enfrenta la región? La verdad es un contexto muy diferente al que enfrentó en la década anterior, presenta luces y sombras y la verdad tiene un impacto bastante heterogéneo en la región. Es difícil ahora estilizar como se hacía antes, ¿verdad? Antes hablábamos de un impacto en las tres subregiones que era muy claro, que era México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Hoy es distinto. El impacto es más heterogéneo aún y por lo tanto es difícil realmente presentar una pauta, un estilo o un grupo de países que se comporten de manera homogénea. Vamos a ver que el crecimiento global presenta un moderado aumento en 2014, que esto es realmente quizás una parte positiva de lo que se espera en el contexto externo, pero muy moderado en realidad, ese es el tema, ¿no? Y uno de los capítulos justamente del estudio analiza precisamente cómo se va a comportar sobre todo los países desarrollados y China, y analiza cuáles son las perspectivas dentro de los próximos 5 años, y la verdad es que digamos, la parte que quizás tenga un comportamiento mucho mejor, digamos, en relación al resto, es Estados Unidos. Ahí es donde se espera digamos, una recuperación que respecto al 2013, por ejemplo, Estados Unidos este año se espera que recupere crecimiento al 2.5%, cuando en el 2013 creció 1.9%. Entonces, esa es la parte de las buenas noticias. En la zona euro, sin embargo, vemos que la zona euro el año pasado tuvo un crecimiento del 0.5%, este año tiene un crecimiento de 1.2%, es mucho más moderada la recuperación de la zona euro, pero sobre todo en la zona euro el problema es que no es homogénea para nada. Los países de la periferia europea, digamos, no se recuperan y Alemania realmente es el gran motor de la zona euro y por eso es un panorama bastante mixto. En el caso de Japón, vemos que inclusive Japón, a pesar de que ha echado a andar una serie de propuestas de política, vemos que realmente su crecimiento en 2013 fue de 1.7, este año es de 1.4, es decir, Japón no logra despegar, sigue siendo un país con graves problemas de deflación, tiene problemas en sus reformas estructurales que no ha logrado realmente ir hacia adelante y también a pesar de que
en realidad propuso una política monetaria expansiva, no ha tenido el éxito que él esperaba. Y, por cierto, en el caso de China, ¿verdad?, también vemos que hay una desaceleración importante en general en los países emergentes y en desarrollo, hay una desaceleración importante, y en el caso de China no es solamente importante la desaceleración en sí, que este año se proyecta un crecimiento de 7.5, sino que la proyección hacia el futuro de China es un futuro de crecimientos de 7.2 a 6.5 hacia el 2019. Pero lo más interesante también es cómo está cambiando la estructura de China y eso, por lo tanto, va a inducir un cambio muy fuerte en cómo se va a insertar internacionalmente. China acaba de sacar un gran programa de urbanización en donde su propuesta es que el 60% de la población de China viva en ciudades y, por lo tanto, ahí se espera que va a dinamizar de alguna forma infraestructura urbana, lo cual puede ser una buena noticia para la importación de metales y también de alimentos, pero eso no se ha dado todavía y se está a la espera de este asunto. Entonces, el mundo en general se ve que estará mejor que digamos, en el 2013. Sin embargo, el dinamismo viene más por el lado de los desarrollados que por el lado de los países emergentes. La dinámica de la demanda externa, y esto es un tema muy interesante que el estudio hace un análisis mucho más profundo, pero aquí lo que estamos haciendo es midiendo de alguna forma la demanda externa de acuerdo al crecimiento de socios comerciales de nuestros países. Y por socios comerciales nos referimos no solamente a los socios extrarregionales, sino también a los socios regionales. Y ahí lo que se hizo fue evaluar cómo está el tema del crecimiento del PIB de estos socios comerciales, analizando 40 destinos y viendo cómo, si se recupera el PIB de nuestros socios comerciales, se puede recuperar de alguna forma también el tema de nuestras exportaciones, porque ellos van a demandar más de nuestros bienes y servicios. Entonces vemos que esto, para América Latina, hay un cierto repunte de nuestros socios comerciales y para el Caribe, sin duda, mucho más grande, porque otra de las economías que se recupera fuertemente es Gran Bretaña. Y Gran Bretaña para el Caribe es sumamente importante. También, o sea, justamente, digamos, en atención a lo que vimos anteriormente, vemos cómo las importaciones justamente presentan un leve repunte, pero sobre todo en los países industrializados, ¿verdad? Sobre todo en Estados Unidos, la zona euro ligeramente, Japón un tanto, ¿verdad? Y algunas economías emergentes de Asia, que es fundamentalmente China. Entonces, este dinamismo de las importaciones muestran tasas más elevadas en relación al 2013. El otro gran tema es el tema de los precios de los productos básicos, que realmente el comportamiento es muy variado y en general en la comparación interanual tienden a caer, sin embargo se mantienen a los niveles altos, o sea, finalmente aunque van cayendo, sí siguen siendo niveles mucho más altos que los que había, por ejemplo, en el 2009, bueno, que fue cuando fue la crisis, pero incluso en el 2010 los precios se siguen manteniendo altos. Los alimentos, ¿verdad?, que tienen un comportamiento muy variado entre sí, ¿verdad? Hay, digamos, disminución, por ejemplo, de la soja, un 2%, pero hay otros alimentos, el maíz, el azúcar, o sea, hay alimentos que tienen comportamientos muy variados. Nosotros en el documento presentamos ahí no solamente la tasa de variación entre el 2013 y el 2014, sino también cómo se han comportado estos precios en el último lustro, lo cual puede indicar tendencias importantes. Pero miren ustedes, por ejemplo, las bebidas tropicales, y esto fue el café fundamentalmente, el que realmente dispara este precio. En general, los precios, digamos, empezaron a caer en el 2013, ¿verdad?, en forma importante, pero en el primer trimestre del 2014 se estanca esta desaceleración de precios y empiezan a subir incluso algunos. Uno de los precios donde hay mayor incertidumbre, sin lugar a dudas, es el precio del petróleo. Ahí justamente, y los hidrocarburos en general, eso se refiere fundamentalmente pues a la crisis que hay en el Medio Oriente y en Ucrania,
que realmente, digamos, gran parte de la exportación de hidrocarburos hacia Estados Unidos, por ejemplo, proviene en gran medida de nuestra región. Con ello, digamos, con el tema de precios, ¿verdad?, que se fueron deteriorando en la última parte del 2013 y algo en el 2014, aunque ya se estanca su desaceleración, pues también viene lo que siempre analizamos, que son los términos de intercambio, que se deterioran por tercer año consecutivo, con excepción de Centroamérica, y eso también es claro, dado que en Centroamérica son exportadores netos de alimentos y de energía, por lo tanto a ellos les viene bien que estos precios se contraigan. Sin embargo, vemos que realmente en el caso, por ejemplo, de Centroamérica y México, ¿verdad?, y el Caribe, vemos que en el caso de ellos, estos tres son quizás las regiones, las subregiones que tienen menos problemas en relación a los términos de intercambio, y los que se ven más afectados son los exportadores de minerales y de productos agroindustriales. En 2014, bueno, y aquí también está nuestro director de comercio, ¿verdad?, que ahí hemos tenido discusiones internas muy interesantes, porque aquí hacemos una proyección de cuánto pensamos que en el 2014 vamos a tener en términos de exportaciones y de importaciones. Entonces, en este momento nosotros estamos calculando que las exportaciones llegarán a un 3.1% y las importaciones a un 3.8% aproximadamente. Pero lo importante en este gráfico es que las importaciones crecen más que las exportaciones, con excepción de Centroamérica. Es el único lugar, digamos, donde las exportaciones son más dinámicas que las importaciones, y donde además el volumen en el caso de las importaciones, por ejemplo, prevalece por encima del precio. Lo mismo pasa de alguna forma en la parte de las exportaciones. Pero en fin, de alguna forma esto va a contribuir al deterioro de la cuenta corriente, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, el tema, digamos, positivo, de alguna forma, ¿verdad?, aunque tiene sus bemoles, es que las remesas de los migrantes realmente tienen una dinámica mucho mayor, especialmente en México. Realmente las remesas de los migrantes tienen una recuperación muy importante, ¿verdad? Miren ustedes, realmente respecto a lo que pasó en el 2013, esta recuperación es realmente muy fuerte. Y también esto sucede en Guatemala, en El Salvador, en Honduras y en Nicaragua, y Costa Rica en menor grado, pero esto refleja que es Estados Unidos, al crear mayores empleos, al bajar el desempleo en Estados Unidos, está jalando mucho más mano de obra de Centroamérica. No así el caso de Perú, Colombia y Bolivia, Colombia sobre todo porque son más dependientes de la migración en Europa, sobre todo en España. También la llegada de turistas, miren ustedes cómo se dinamiza. Claro que había tenido una muy fuerte desaceleración en el pasado, pero vemos cómo el turismo juega un papel muy importante y en cierta forma estas llegadas de turistas internacionales, incluso el Caribe, como les decía, en gran medida la recuperación de Gran Bretaña y un poquito de Europa, pero Gran Bretaña en realidad tiene un impacto importante en el Caribe. Y en el resto, pues mucho viene de Estados Unidos. Ahora, aquí el tema es que hay un deterioro en la balanza de bienes, ¿verdad?, que esa es la parte azul del gráfico. Vemos que la balanza de bienes en realidad tiene una disminución, se reduce el superávit en la balanza de bienes y se reduce de 0.3 a 0.1, ¿verdad? Esto es la parte que se refiere a las transferencias corrientes provenientes de las remesas y también del turismo. Servicios, ¿verdad? También, bueno, turismo realmente está más bien acá en servicios, y vemos que se mantiene más o menos en el mismo rango del 2013, y el balance en la renta. En realidad hay un deterioro de un 0.1, en el 2013 era de 2.7, en el 2014 es de 2.8 el déficit en cuenta corriente. En realidad, como vamos a ver más adelante, tenemos la situación de los déficits gemelos en esta situación. Así como tuvimos en el 2003-2008 superávit gemelos en cuenta corriente y en deterioro fiscal, ahora vamos a tener déficit gemelos tanto de cuenta corriente como de balance fiscal, como vamos a ver más adelante.
En tema del acceso a los mercados financieros, aquí en realidad la situación es compleja porque Estados Unidos ha dejado de, en cierta forma, de lanzar o de mandar al mercado pues, ¿cuánto era? Como 80,000 millones, 85,000 millones de dólares que estaba mandando mensualmente, sacando al mercado mensualmente, ahora está en 35, ¿no? 25. O 25. Entonces ha habido una reducción muy importante de lo que se llama el quantitative easing. Por otra parte, mucho se pensó de que los mercados financieros iban a complicarse precisamente porque iba a ser más caro o de alguna forma no iba a haber el mismo acceso. Sin embargo, nosotros vemos, por ejemplo, que el riesgo, por alguna medido en el ENVI del lado derecho, el riesgo en realidad todavía se mantiene relativamente bajo. Esto se mide en puntos básicos y vemos que la región todavía tiene realmente yo diría una situación positiva respecto a salir a buscar financiamiento al exterior. Pero miren cómo ha crecido la deuda privada. Esta es la de los bancos y corporativos, digamos, es una deuda bastante importante, y también la de soberanos y cuasi soberanos, que es la que se busca el Estado o las empresas paraestatales. Entonces, sí hay un cierto proceso de endeudamiento. Nosotros vemos que no es tan preocupante todavía, pero el aumento de la deuda externa, tanto pública como privada, como proporción del PIB, ha crecido de 17.6 en 2008 a 21.6 en 2014. Y digamos, esto tiene, la preocupación que hay detrás de esto es que como nuestra moneda se está depreciando, por lo menos en varios de los países de la región, en realidad el servicio de la deuda es más alto y por lo tanto esto, digamos, este es un signo de confianza, digamos, de que la región tiene acceso al financiamiento, pero por otro lado de cautela para no excederse. El tema de las reservas internacionales es interesante porque siguen aumentando. En el 2013 teníamos 830,000 millones de dólares, ahora tenemos 850,000 millones de dólares. Fundamentalmente los dos países que impulsan este crecimiento de reservas es México con un crecimiento de 4.8% y Brasil con un crecimiento de 2.8%. De ahí para aquí tenemos concretamente cómo se ha comportado cada país y aquí vemos que quizás los más complicados son Argentina, Barbados, que han disminuido en forma importante sus reservas, y Venezuela. Pero no cabe duda que tanto México como Brasil, aunque aquí vemos una recuperación leve, porque en el año pasado realmente Brasil sí disminuyó un tanto sus reservas, pero de alguna manera siguen los países realmente tratando o al menos intentando que sus reservas crezcan. Vemos en el segundo trimestre, es el comportamiento de nuestras monedas. Nosotros vemos cómo hubo un periodo de apreciación y viene un periodo de depreciación muy importante, sobre todo en el primer trimestre. En este trimestre se detiene ya de alguna forma la depreciación de las monedas nacionales y aquí lo que estamos nosotros midiendo fundamentalmente son los países Brasil, Chile, Colombia, Perú y México. Son los países que, digamos, de alguna forma tienen tipo de cambio, digamos, que es relevante y que están utilizándolo como medida monetaria. Entonces, nosotros vemos que, a pesar de que aquí solo mostramos estos 5 países, en realidad son 12 los países que depreciaron su moneda, y quizás estos son, los que estamos mostrando aquí, son los que están más integrados en los mercados de capital y por eso los mostramos en forma especial. En síntesis, el entorno externo del 2014 es mucho menos favorable que en la década anterior. El crecimiento mundial es levemente mayor en los 2 años anteriores, pero más bajo que la década. Hay un leve aumento en las importaciones en los países desarrollados. Los precios de la región, sobre todo que la región exporta, bajan, aunque se mantienen a niveles altos. Se desvanece el déficit, el superávit de la balanza de bienes.
aumenta el dinamismo de remesas y turismo, que evita un mayor incremento en el déficit de cuenta corriente, ¿verdad? Eso es lo que ayuda un poco a compensar. Y se mantiene el acceso a mercados financieros y primas de riesgo bajo. El impacto, y eso es lo que les decía, es muy diferenciado entre países de acuerdo a su estructura exportadora, su inserción interna, su espacio fiscal y su espacio monetario. Ahora vamos a ver cuáles son los principales componentes de la demanda y por qué es preocupante lo que está ocurriendo. Y los principales componentes, obviamente, nos referimos al consumo, a las exportaciones, a la inversión, que aquí las presentamos con mayor detalle. Nosotros vemos que estamos comparando el primer trimestre del 2013 con el primer trimestre del 2014 y vemos que lo que se desacelera es el consumo privado, ¿verdad? Sin duda este es uno de los temas de enorme preocupación. Se acelera el consumo de gobierno, ¿verdad? Y las exportaciones de alguna forma también son un importante impulso. Entonces, lo que quizás preocupa más de este comportamiento es qué pasa con la inversión. Y la inversión medida en formación bruta de capital fijo, vemos que viene disminuyendo desde 2013, ¿verdad? Ya viene cayendo la inversión y se estanca o en realidad aquí aparecen números negativos, aunque hay países que han mantenido la inversión en 2 dígitos, sobre todo en algunos rubros, pero la mayoría de la región, o por lo menos los países más grandes, estancan su inversión. Entonces, lo más preocupante aquí para nosotros es la caída o la desaceleración del consumo privado y de la inversión. Y, por supuesto, que el consumo de gobierno, que está orientado fundamentalmente a gasto corriente y no tanto a inversión de capital, que es lo que realmente sería óptimo. Nosotros vemos en el caso de la generación de empleo, bueno, que lo que realmente sostuvo el consumo privado en los periodos anteriores fue justamente que hubo una generación de empleo positiva que mantuvo el consumo. Si ustedes ven aquí la masa salarial, que la masa salarial es el agregado del empleo más los salarios reales, esa masa salarial se comporta de una manera bastante, yo diría, parecida en cuanto a su ciclo con el consumo de los hogares. Y es esto lo que permite o lo que impide de alguna forma o lo que hace que se desacelere el consumo de los hogares es justamente que el comportamiento de la masa salarial que se está debilitando. Y lo que es muy interesante es que en el 2014 la baja generación de empleo, ¿verdad? Vemos una ligera, digamos, repunte de la tasa de ocupación y un ligero incremento de la tasa de ocupación y el desempleo, que es la tasa de desocupación, sigue bajando. ¿Y por qué baja la tasa de desempleo? Pues baja justamente porque hay menos gente buscando trabajo, que eso es lo que se llama tasa de participación. Entonces, menos gente sale a buscar trabajo, ¿verdad? Y a pesar de que está bajando la tasa de ocupación, no se muestra totalmente este impacto porque en realidad incide de alguna manera menos porque hay menos participación laboral, hay menos gente buscando empleo. Nosotros estimamos que para el año 2014 la tasa de desempleo en el 2013 llegó a 6.3 más o menos, ¿no? Ahí termina la tasa de desempleo del 2013 con 6.3. En el 2014 va a mantenerse más o menos en esas tasas e incluso menores, del 6 al 6.2%. Pero es por ello, es porque, digamos, hay 2 fenómenos ocurriendo. Uno es que está aumentando la tasa de subocupación, es decir, personas que están trabajando pero no con la intensidad que deberían, porque están trabajando menos horas de las que deberían, por algún lado, y por otro lado, la tasa de participación que también ha bajado. Y por otro lado, también la parte demográfica. Entonces, la verdad es que el espacio de las políticas macroeconómicas se ha reducido
Y nosotros vemos que una de las preocupaciones que ha habido en la región en esta etapa reciente ha sido el tema de la inflación, que muestra muy distintas trayectorias, y nosotros vemos que tuvo una tendencia al alza en el 2000, bueno, sobre todo esto es Sudamérica, América del Sur, y esto es precisamente porque dos países ahí inciden muy fuerte, que es Venezuela y Argentina. Pero en general vamos a ver que la inflación estuvo en las preocupaciones del 2013, ¿verdad?, en países de la región, y que en cierta forma, y que se impulsó también en el primer semestre del 2014, sobre todo por el alza de los precios de alimentos, que crecen a tasas más altas que el IPC general, y también por la aceleración de la inflación subyacente, que refleja la presión desde la demanda. Los salarios estuvieron creciendo, en muchos países se expandió el crédito, y entonces de alguna forma esto puso presión, digamos, en el tema de la inflación. La verdad es que esto subrayó en gran medida el dilema que existe respecto a cómo enfrentar el tema de la inflación. Entonces nosotros vemos ahí que hay tres grupos de países que tienen una forma de enfrentar el dilema entre apoyar el crecimiento y controlar la inflación. Por un lado están aquellos países que tienen metas de inflación como Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Y ahí estos países tuvieron comportamientos distintos. Por un lado, Brasil y Colombia elevan la tasa de interés y por lo tanto, en cierta forma, intentan con ello promover la inversión, la demanda y bajar precios. Por el otro lado tenemos a Chile, México y Perú, que deciden disminuir la tasa de interés y con ello, al revés, Brasil y Colombia deciden subir las tasas de interés a pesar de que ello va a tener un efecto negativo en la inversión, en la demanda y en los precios. Y en tanto que Chile, México y Perú deciden bajar la tasa de interés y con ello tratar de promover inversión y la demanda. Estos son los países que tienen objetivos de inflación. Por el otro lado tenemos también, aquí no aparece en el gráfico, pero tenemos otros países que se manejan a partir de agregados monetarios y lo que hacen es reducir la masa monetaria también con menos efectivo en el mercado, y eso lo hicieron fundamentalmente el resto de los países de Sudamérica con excepción de Venezuela. Y países dolarizados como Panamá, Ecuador, El Salvador, que en realidad hicieron lo posible por contraer su masa monetaria, pero tienen mucho más limitaciones porque no tienen esa política a su disposición. El crecimiento del crédito se desacelera en la mayoría de los países, excepto en América del Sur. En América del Sur, y me refiero sobre todo a países con manejo de agregados monetarios. En este caso, tanto en el caso de Venezuela, que fue un país que dio mucho crédito a las empresas estatales y eso coloca a América del Sur pues en esta tendencia. Pero en general, los países con manejo de tasas de interés, Centroamérica, El Salvador, economías dolarizadas y el Caribe, todas ellas tienen un comportamiento bastante, por ejemplo, aquí vemos las dolarizadas, ¿no? De alguna manera el crédito se desacelera casi en todos los países. Aquí intentaron repuntar el crédito en las economías dolarizadas, pero vuelve nuevamente a la tendencia de desaceleración. Y este es el tema del espacio fiscal. Y aquí, como les decía antes, este es el otro déficit, ¿verdad? Cuando hablamos de déficit gemelos, en este caso el dilema es, obviamente hay un déficit fiscal muy parecido al del 2013, ¿verdad? Pero lo que preocupa aquí es el gasto, ¿verdad? Tenemos el gasto, aquí estamos midiendo solamente 19 países, pero en general el gasto de los 32 países de América Latina y el Caribe aumenta. Y aumenta sobre todo el gasto corriente, menos el gasto en capital. Y obviamente el gasto en pago de intereses, el gasto primario, que es el resultado primario y el resultado global que vemos acá. Y vemos, por cierto, cómo el ingreso, ¿verdad?,
también tiene una desaceleración. Y esta es la brecha difícil de cerrar, ¿verdad? De cómo más gasto y los ingresos que no van a ser tan dinámicos como sí lo fueron en los periodos anteriores. Y lo que les decía, el gasto corriente aumenta más que el capital. Aquí tenemos gasto corriente primario, estos son el pago de intereses y este es el gasto de capital. Entonces, en realidad la región, esta reorientación del gasto es uno de los temas que la región tiene que abordar de alguna forma, intentar que el gasto en de capital sea mucho más dinámico. Y estas son entonces las cifras que nosotros presentamos y que en cierta forma nosotros estamos corrigiendo las cifras que dimos en abril del 2014, en donde nosotros habíamos estimado una mejor proyección del crecimiento de América Latina y ahora estamos en un promedio de 2.2% del PIB y en realidad esto se debe al menor dinamismo de algunas economías muy grandes en la región, como es el caso tanto de México como de Brasil, que vemos que no tienen el dinamismo que se hubiera esperado, digamos, en cierta forma. Centroamérica, Haití, República Dominicana es la subregión que crece por encima del promedio, está en 4.4%, y vemos que algunos países realmente mantienen un buen dinamismo. Una de las economías más dinámicas de América del Sur es Colombia, ¿verdad?, que va a tener un comportamiento bastante dinámico. Bolivia, que también está en un buen dinamismo. Panamá, por el lado de Centroamérica. Y vemos que en este caso el tema de Sudamérica, a ver si lo encuentro aquí donde estoy, aquí. Aquí, 1.8 son los 10 países de América del Sur y vemos que pues es la subregión más castigada de alguna forma en la desaceleración. Esto tiene mucho que ver con el comportamiento de las exportaciones de los bienes básicos. La cifra de Argentina es una cifra por demás optimista, debemos decir. Nosotros la hicimos en julio y claro que la situación ha cambiado rotundamente en relación a la que ha sucedido sobre todo en la última semana, así es que es una cifra que nosotros dejaríamos en puntos suspensivos de alguna forma. Al mediano plazo, ¿cuáles son justamente esos retos? En el estudio nosotros vemos que quisimos hacer una reflexión de cuáles son los retos que la región está enfrentando para lograr una mayor sostenibilidad del crecimiento. Y volvemos, por supuesto, a lo que la CEPAL ha aseverado en sus últimos documentos, y es que en realidad uno de los aspectos que debemos enfatizar es la necesidad y la urgencia de un cambio estructural, es decir, de un cambio estructural para modificar de fondo la productividad y la estructura productiva de la región. ¿Y por qué esto se hace más urgente? Digo, hubiera sido importante hacerlo en la época de bonanza, hubiera sido mucho más posible, mucho más fácil de alguna forma, ¿no? Ahora va a ser mucho más complicado, pero es inevitable. No podemos seguir posponiendo esa necesidad urgente del cambio estructural. Ya sabemos que el crecimiento va a ser menor que durante la década pasada y como les digo en el documento presentamos incluso cómo viene el crecimiento global en los próximos 5 años, al menos lo que dicen los estudiosos. Pero tenemos estructuras que inciden en un menor dinamismo de la demanda por algunos bienes básicos. Y además, digamos, la economía global, por ejemplo, los países industrializados, desarrollados, requieren menos de bienes básicos que los países emergentes, y parece que eso puede ser un gran tema. Y las moderadas caídas de los precios, que siguen siendo altos, pero las caídas están impactando. Y lo que se espera es que habrá menor liquidez en los mercados financieros internacionales, que es posible que se encarezca el costo del financiamiento externo respecto al último lustro y quizás una subida de las tasas de interés en Estados Unidos hacia el 2015. La verdad es que la Fed de Estados Unidos ha sido muy cautelosa en no
en no, digamos, no anunciar la subida de las tasas de interés y está posponiendo esa medida, pero la verdad es que hay que esperar que eso va a venir. En el documento se hace un análisis del impacto de que el impacto de este nuevo contexto externo va a depender en gran medida de las estructuras productivas. Aquí solamente estamos dando algunos ejemplos. El documento es bastante prolijo en presentar cuáles son los países y cuáles son las razones por las cuales las diferentes realidades de los países son el punto de partida para enfrentar un mediano plazo y un cambio estructural. Así, por ejemplo, se hace un índice de concentración de exportaciones según productos y vemos que quizás las economías que van a tener más riesgo hacia el futuro son los exportadores de hidrocarburos, que tienen un solo producto de exportación en alguna forma, como es el caso de Bolivia, por ejemplo, que es uno de los productos básicos de su exportación, o Ecuador. Entonces, ahí vemos que ese es el primer grupo de países. El segundo es el de los minerales y metales, y ahí, por supuesto, Perú y Chile tienen una situación compleja porque dependen en gran medida del cobre, por el lado de Chile, un poco también Perú, y el oro, que son los dos minerales que son muy dependientes. Entonces, ahí también el documento habla no solamente de concentración de exportaciones en pocos productos, sino también en pocos destinos. Eso no está aquí, pero en el documento sí está. Ustedes verán cómo la dependencia de pocos destinos, ahí por ejemplo México tiene una gran dependencia de destino, porque su destino casi único de exportaciones es Estados Unidos. También vemos que la participación relativa de los ingresos por recursos naturales no renovables en los ingresos públicos, es decir, esa dependencia de, por ejemplo, de los ingresos en relación a los hidrocarburos o el petróleo en el caso de México, que tiene un gran impacto en relación a los ingresos que tiene, ingresos tributarios importantes. Entonces, por ejemplo, México en su reciente reforma fiscal está tratando de corregir este problema, pero lo sigue teniendo. El otro tema de punto de partida, pues, por ejemplo, es las necesidades de financiamiento externo, y aquí vemos que el Caribe, pues sin duda es la subregión más sensible a este tema, tiene un déficit de 6 puntos del PIB y tiene una deuda externa de 77%. ¿Verdad? El resto de América Latina tiene una deuda menor, ¿verdad?, de 31.9% respecto al PIB, aunque ha ido aumentando, pero no la tiene tan grande. Y el total de cartera vencida o de morosidad en términos de pagos, pues también recae en el Caribe, y nosotros vamos presentando cuáles son aquellas economías que tienen justamente mayores vulnerabilidades para enfrentar el futuro. El documento también analiza de manera interesante, es uno de los temas que la CEPAL ha tratado de analizar en el último tiempo, que es la productividad total de factores. Esto es, cómo interactúan tanto el trabajo como el capital como la tecnología, y si la región ha utilizado eficazmente estos factores o no. De tal forma que aquí vemos claramente que en relación al PIB, ¿verdad?, cuáles son los componentes que más han influido o que están influyendo, ya sea en la caída o ya sea en la desaceleración o en la aceleración del PIB, cuáles son los factores que juegan en esto. Y, digamos, se encontró algo bastante interesante, sobre todo en algunos países, y es que los servicios del capital, esto es la inversión, juega un papel bastante importante en el crecimiento. Pero también el trabajo, sobre todo en algunos países en América del Sur, pero también en México y Centroamérica, y en general en la región. Aquí vemos en el promedio de la región que el factor trabajo ha tenido un papel importante, este es el factor capital, y este es el tema que une los tres, de alguna forma, la productividad total de factores. Y eso es el tema que preocupa mucho a la región, porque no hemos sido capaces de utilizar
eficazmente y con eficiencia, digamos, esta productividad total de factores, y eso sobre todo se explica en las caídas del PIB. Ahí vemos que la mayor caída de la productividad total de factores se da, justamente coincide con las caídas del PIB. Y ese es uno de los temas que sentimos que la región tiene que apuntar. Y quizás el tema más de fondo que la región tiene que apuntalar es la inversión. Insistimos en ello, sabemos que es el que hace el mayor aporte al crecimiento, pero también reconocemos que la inversión en América Latina sigue siendo muy baja. Hoy por hoy estamos en el 2013 cerramos con un 22.9% respecto al PIB de inversión. Miren dónde estaba China, ¿verdad?, que está un poco más abajo del 50%, pero todas las economías más dinámicas están por encima, casi la mayoría está en torno al 30%. Entonces, mientras la región en realidad no le dé atención, no le ponga prioridad a la formación bruta de capital fijo, va a ser muy difícil poder avanzar. Y el otro gran tema que preocupa quizás es la sostenibilidad laboral. En el último decenio mejoró el acceso al empleo de calidad, inclusive hubo mayor formalización de los trabajadores. Hubo una demanda laboral más dinámica y con políticas laborales complementarias. Y esas políticas laborales complementarias fueron posibles porque había espacio fiscal para poder apuntalar a las empresas o crear incluso mayores empleos. Por el lado de la oferta, también ayudó en este último periodo la evolución demográfica, es decir, hubo menores tasas de dependencia en los hogares y menos gente buscando trabajo, que eso es un poco lo que estábamos también hablando, porque mejoró, digamos, en cierta forma los indicadores relacionados con la participación laboral, la tasa de desempleo. Y una cosa muy interesante es que hubo más empleo en sectores de productividad alta y media, es decir, se logró empujar de alguna forma a los trabajadores de productividad baja hacia sectores medios y altos. Y los salarios reales crecieron moderadamente y eso también ayudó a que realmente hubiera más consumo, que es lo que hablábamos antes, y que hubiera menores brechas entre ocupados con diferentes niveles de calificación. Y las políticas públicas en general tuvieron una orientación más redistributiva, contribuyendo a aumentar los ingresos de los hogares más pobres. Ahora, ese periodo que ya pasó, ahora tenemos que reflexionar cómo vamos a lograr apuntalar esta capacidad de seguir generando empleo, y eso puede estar muy asociado a la inversión. Aquellos países, por ejemplo, que han logrado conservar la inversión han sido aquellos que también tienen mejores indicadores de empleo. Hay países, por ejemplo, que en el sector de la construcción han logrado mantener sus tasas altas y ese es un sector que genera empleo. Por el otro lado, también vemos que va a ser muy importante la coordinación de políticas para manejar el ciclo y sobre todo para impulsar el cambio estructural. Se trata pues de aprovechar y de aplicar las políticas macroeconómicas y contener las vulnerabilidades, aprovechar las fortalezas y en cierta forma ver el comportamiento, yo diría, combinado, integrado del espacio fiscal y de los sistemas financieros y cómo se está comportando estos déficits gemelos que tanto afectan a la región. Pero no cabe duda que estamos enfrentando un periodo de mayor vulnerabilidad en general. Y, en cierta forma, en el estudio se hace también un análisis del crecimiento económico potencial y, de alguna forma, se ve que debido a que la inversión no ha sido suficiente, también hay un nulo o muy poco crecimiento de la productividad. Entonces, quizás la atención más fuerte debe ser puesta en la inversión, en el aumento de la productividad, pero no a partir del sacrificio de los trabajadores, sino a partir de mayor inversión en infraestructura y diversificación productiva y también en el aumento y la reorientación o la mejor asignación del gasto, y en este caso de recursos públicos y ojalá privados, hacia actividades de mayor productividad, sectores
y también a tecnología, a la calificación de la fuerza laboral, al desarrollo de la pequeña y mediana empresa, y algo que hemos hablado también aquí en CEPAL recientemente, que es la integración de cadenas de valor para lograr una industrialización intrarregional. Creemos que esos caminos son los que nos pueden ayudar. Y por último, el tema de que esta reorientación de políticas, pues vamos a tener que hacer nuevamente una reflexión sobre cuáles son los pactos que se requieren para realmente aumentar la inversión y la productividad. Creo que se va a requerir no solamente de estados que convoquen, sino también de sectores privados que participen y que participen en sectores más dinámicos y que sobre todo puedan mejorar, se mejore la coordinación de las políticas. Nosotros entonces hacemos énfasis en los dos grandes temas que vemos hacia el futuro, que es la inversión y la productividad. Muchas gracias y quedamos a su disposición para preguntas y ojalá respuestas. Muchas gracias. Era la señora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, presentando el informe más reciente de este organismo, el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2014. Reitero nuestro agradecimiento a todos los periodistas que nos siguen en directo vía internet en toda la región. Vamos a iniciar la ronda de preguntas y respuestas aquí en Santiago de Chile. Vamos a tomar inicialmente 3 preguntas consecutivas. Les pido por favor dar su nombre y el de su medio al momento de hacer la pregunta. Sí, por favor, adelante, la primera. Loreto Chaffel, de Canal 13. Bueno, lo explicó en su presentación, pero si pudiéramos tener en forma, digamos, acotada el tema de la desaceleración en América Latina y el Caribe, los principales países que crecen, los que disminuyen y la razón en general de por qué se da esto. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante, por favor. Hola, Miguel Sánchez de la agencia France Press. Justamente en el tema de Argentina, ¿qué es lo que espera la CEPAL después de todo el informe económico o todo lo que se ha sabido en este último tiempo de Argentina? ¿Qué es lo que espera la CEPAL? Muchas gracias. ¿Podemos tomar otra? Adelante. Omar Mendoza, de la agencia Xinhua de China. Quisiera un comentario de la secretaria ejecutiva sobre la visita que ha realizado el presidente de China a América Latina y donde ha firmado un conjunto de acuerdos con varios países y qué proyección se ve para la región en medio de la coyuntura de desaceleración que se ve en la región. Gracias. Y una cuarta. Hola, Narayan Vila de Radio Bio Bio. Preguntarle a Alicia sobre lo que se está haciendo en nuestro país en respecto de medidas para enfrentar la desaceleración, principalmente 3, agenda de energía, agenda de innovación, productividad y crecimiento y planes de capacitación. Preguntarle si esos planes de alguna forma estructurales sirven justamente para enfrentar el escenario o son insuficientes. Bueno, respecto a la primera pregunta, ¿cuáles son los que desaceleran y cuáles son los que crecen? Vamos a ver, la mayor parte de los países desaceleran. Quizás la excepción es Colombia. Colombia en relación al 2013, ¿verdad? El 2013 Colombia creció un 4.5% y este año lo hace a un 5%. Yo diría la economía colombiana es dinámica, tiene sobre todo, vamos a ver, varias razones. Yo diría, por un lado, el tema de los hidrocarburos, es un país que exporta hidrocarburos y carbón. Entonces son dos recursos naturales que son en este momento bastante requeridos y los precios no se han deteriorado. Por otro lado, también Colombia ha hecho esfuerzos muy importantes en el terreno de la inversión y, como decía yo también, en el fondo, bueno, ellos subieron las tasas de interés, pero en realidad es una economía bastante dinámica
que tiene importante inversión en este periodo. Entonces, es la única economía de la región que respecto al 2013 tiene un mejor desempeño. La otra es en el Caribe y eso es Belice, que tenía un 1.6% y tiene un 2.5% de crecimiento. El resto de la región tiene menor crecimiento. Te diría que hay economías que desaceleran más que otras, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, Brasil tiene un comportamiento en el 2013 de 2.3% y termina con un 1.4%. Entonces, la verdad es que es una economía que no logra despegar, pesa mucho en el promedio y por ello tenemos ahí una desaceleración. Ahora, ¿por qué se desacelera la región en su conjunto? Bueno, en realidad hay un contexto, como dijimos, menos favorable. Hay una caída de la inversión, o más bien una caída y un estancamiento de la inversión de la formación bruta de capital fijo. Hay una debilidad yo diría, en las exportaciones en general, los precios de los bienes básicos. Entonces, en general, hay un contexto externo que influye mucho en el comportamiento de la región. Y por otro lado, en la demanda interna, el consumo también se desacelera, el consumo privado, y yo creo que todo eso pesa en cómo se comportan las economías. Ahora, efectivamente, aquí me comentan mis colegas, tienen razón, México también es una economía que crece más que en el 2013, perdón. México crece del 1.1% en el 2013 a 2.5%. Sí, aquí tengo mal mi flechita. México sí también tiene un mejor comportamiento. Perú y Chile, bueno, en realidad una de las explicaciones más importantes tiene que ver con el cobre y con las inversiones en relación al cobre. Fueron inversiones hechas con mucho tiempo de antelación. De hecho, la desaceleración comenzó desde el 2013, tanto en Chile como en Perú. Y eso se debe en gran medida a las exportaciones de cobre y al precio. Ahora, en relación a el tema de Argentina, nosotros, en realidad, esta es una situación bastante inédita. En realidad, eso es lo que yo creo que el mundo entero está observando, lo que está pasando en este litigio entre Argentina y los holdouts o los fondos denominados buitres, porque en realidad esta es una situación compleja, muy difícil de abordar, en donde un juez de Nueva York es el que está en cierta forma determinando el tema de los pagos y de los… en el fondo, Argentina había logrado negociar con 92% de sus acreedores y solamente quedaba el 8%, que son estos holdouts que ahora quieren el total del pago de intereses. Entonces, es una situación muy inédita que tiene muchas repercusiones en lo que nosotros hemos llamado la arquitectura financiera global. Nos preocupa muchísimo porque en realidad pues esto puede desestimular a la renegociación de deudas soberanas, ¿verdad? Y puede tener muchas repercusiones a nivel mundial. Entonces, tenemos que ver cómo evoluciona el tema y por lo tanto nosotros, por eso le ponemos puntos suspensivos, porque la verdad teníamos optimismo de que se llegara a un cierto arreglo, pero no se logró y por lo tanto la verdad es que es difícil poder predecir qué es lo que va a suceder. Tenemos que esperar un poco cómo se va a comportar, cómo va a seguir evolucionando esta negociación, este litigio, este debate entre ¿qué va a pasar? Yo creo que eso de verdad que es bastante importante y creo que la comunidad internacional va a empezar a entender cada vez más la relevancia que esto tiene. Y no sé si ustedes vieron, pero más de 100 economistas, entre ellos algunos premios Nobel, sacaron algunas notas muy importantes sobre el tema. Y yo creo que es bastante importante. Yo simplemente quiero citar lo que
lo que dijo, por ejemplo, José Antonio Campo, que fue nuestro secretario ejecutivo, y dijo: esta interpretación del pari passu, que considero absurda, desequilibra totalmente la relación entre acreedores y deudores en las negociaciones de reestructuración de deuda. Si gracias a este fallo del juez Griesa el 1% de los acreedores puede evitar que el 92% cobre, va a ser muy difícil avanzar en una reestructuración de ahora en adelante. Entonces, esas son las repercusiones y por supuesto Stiglitz, que también lo ha dicho, y todo el grupo de los economistas norteamericanos, incluso le han mandado una carta al Congreso diciendo que los instamos a actuar ahora, a buscar soluciones legislativas para mitigar el impacto dañino de este fallo, porque esto puede causar un daño económico al sistema financiero internacional. Entonces, digamos, ahora hay todo tipo de situaciones que hay que mirar, un poco de si había o no información confidencial o, ¿cómo se llama esto?, privilegiada, que fue compartida, qué sé yo. Pues son esos temas y por eso nosotros lo estamos observando con cuidado y vemos cómo va a evolucionar este litigio. En relación a la visita del presidente de China, yo considero que fue una visita extremadamente importante, una visita estratégica, no solamente por los países que visitó, sino también por las decisiones que se tomaron, por ejemplo, en el ámbito del BRICS, en donde se crean dos instrumentos muy importantes, un banco y un fondo de reservas. Yo creo que son dos grandes temas. Incluso creo que esto, nosotros publicamos yo hice un statement a nombre de CEPAL. En cierta forma, yo creo que es uno de los eventos más importantes de los últimos tiempos, incluso desde la creación de Bretton Woods, no tanto por la dimensión del monto aportado, sino más que nada por la decisión política que hay detrás. Es decir, estos países están repensando seriamente que el dólar no puede ser la única salida al financiamiento para el desarrollo, y por lo tanto creo que esta decisión de los BRICS fue muy importante. Luego, aparte, su gira por los distintos países pues fue importante para apuntalar su presencia. El presidente ya había venido a México, ya había venido a Centroamérica, había visitado el Caribe y ahora completa su recorrido por América Latina y el Caribe, y con anuncios muy importantes, anuncios de inversión, con visitas que realmente pues yo creo que son muy alentadoras. Por otra parte, creo que las reuniones distintas que se tuvieron, no solamente las reuniones que se tuvo con la troika o el cuarteto ya de CELAC con el BRICS y con China en particular, creo que fue también de enorme importancia, y con UNASUR. Es decir, hay un acercamiento y creo que hay un acercamiento, creo que China reconoce los bloques de América Latina, CELAC reconoce a UNASUR. Entonces yo creo que eso es un tema muy interesante, de que no solamente nos ve como países individuales, sino también como una región. En relación a Chile, yo creo que Chile, bueno, primero que nada, lógicamente, sí es verdad, hay una desaceleración que en verdad nosotros la vemos muy vinculada y que comenzó en el 2013, yo en eso quiero ser bastante enfática, porque los socios comerciales de Chile se desaceleraron, entre ellos uno de los más importantes, pues China mismo. Y el dinamismo de las exportaciones fue más bajo, los términos de intercambio tuvieron una tendencia a la caída y se desvanecieron de alguna forma los efectos reactivadores del gasto público que tuvo en la reactivación o en la reconstrucción después del terremoto. Entonces, también vemos que el gasto público tuvo un menor dinamismo, sobre todo en las inversiones públicas, y hubo un cierto cierre de ciclo de las inversiones en la minería. Sin embargo, yo creo que el gobierno está tomando una serie de medidas importantes.
Creo que una de ellas es justamente esta, yo diría, esta inyección de capital que se hace, por ejemplo, a Codelco. Yo creo que esa es una decisión muy importante. Y también esta baja en las tasas de interés pueden ayudar a que haya una mayor inversión. En el tema energético, yo creo que hay una agenda muy importante de Chile que se ha planteado hacia el futuro. Nosotros estamos apoyándolos en esa dirección. Han formado inclusive la Comisión de Litio, se ha formado la Comisión de Energía y creemos que ahí, digamos, hay medidas muy importantes que el país está tomando. También pensamos que las reformas que se están llevando a cabo van a fortalecer el potencial de crecimiento y que la productividad de la economía chilena a mediano plazo, si se destinan esos recursos adicionales que se van a obtener o que se propone obtener de la reforma tributaria, pueden ser muy importantes en las mejoras de la educación, por ejemplo. Y creo que, la verdad, si esta reforma tributaria va hacia adelante, nosotros estimamos que hacia los próximos años habrá efectos importantes en el ahorro, en la inversión y en el crecimiento. Quizás uno de los temas centrales es justamente cómo se puede lograr una mayor diversificación productiva y cómo lograr apuntalar también otros sectores, además del cobre. No sé si ustedes quieren agregar algo. Jürgen. Bueno, solamente un comentario a la última pregunta, porque hace precisamente referencia a las dos partes que tenemos el estudio económico. La primera que se refiere a la coyuntura, la segunda las metas o los retos respecto al mediano plazo, y precisamente las medidas que mencionó en términos de los escollos de la energía, capacitación de la mano de obra, diversificación y apoyo al desarrollo productivo. Esas son justo las políticas necesarias para fortalecer el crecimiento en el mediano plazo, sin que tuvieran probablemente un impacto muy fuerte en el corto plazo. Pero eso que son medidas indispensables justo para fortalecer el crecimiento en el mediano plazo en el caso de Chile y también de otros países. Muchas gracias. Era Jürgen Weller, el oficial a cargo de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL. Vamos a tomar ahora las preguntas desde nuestra sede subregional en Ciudad de México. Ivette Saldaña, de El Universal, pregunta sobre el bajo crecimiento de México en 2014. ¿Puede este bajo crecimiento atribuirse al incremento de impuestos producto de la reforma tributaria? ¿Los cambios al sistema fiscal pudieron desalentar inversiones? Una pregunta parecida hizo Diansu Patiño de El Financiero Bloomberg. Y ahora tomamos la pregunta de la agencia Infocel. Israel Pantaleón pregunta, ¿cuál es la opinión de la CEPAL respecto a que el gobierno de México absorba los pasivos de Pemex y de la CFE? ¿Considera que afectará las finanzas públicas? Vamos a ver. De México, como veíamos, en realidad la economía mexicana creció en el 2013 a una tasa de 1.1%. Y en el 2014 se espera que la economía mexicana crezca un 2.5%. Y la verdad es que la actividad económica se prevé que va a ser impulsada fundamentalmente por un mayor gasto público y por la reactivación de la demanda externa, en este caso por Estados Unidos. La verdad es que nosotros pensamos que la reforma, las reformas en México, porque han sido varias, al revés, yo creo que pueden aportar a un mayor dinamismo. Lo que pasa es que tiene que pasar cierto tiempo para que estas reformas puedan realmente tener el resultado que se espera. Por un lado, el déficit fiscal que aprobó el Congreso de México para el 2014 es un déficit de 3.5%, que incluye, por cierto, y eso responde quizás a la segunda, la inversión de Pemex. Y esto
realmente es un incremento muy significativo con relación a lo observado en el 2013, donde México incluso se había comprometido casi a un déficit cero, y yo creo que esto es positivo. Creo que México además tiene un buen manejo de la inflación, que es bastante baja en relación al resto de la región, y se estima que el déficit en cuenta corriente de México va a ser de 1.6% del PIB. Entonces, en realidad, nosotros creemos que las reformas en México deben ser positivas, deben crear un ambiente mayor de inversiones. Creemos que la reforma fiscal en sí es una reforma positiva. Desde la CEPAL lo hemos dicho en varias oportunidades, sobre todo porque va a permitir un aumento en los ingresos del sector público y porque va a aumentar los impuestos a aquellos que ganan más, el impuesto sobre la renta, que nos parece sumamente importante, y además porque fue una reforma que protegió de alguna forma a los hogares más vulnerables al no ponerle una tasa impositiva de valor agregado a las medicinas y los alimentos. Entonces, por un lado, vemos que va a haber mayor ingreso y por lo tanto puede haber una activación por el lado del gasto público y por el otro lado la demanda externa con Estados Unidos, que también creemos que puede ser sumamente positiva y que también en las modificaciones, si ustedes analizan la reforma, podrán ver que destaca la eliminación del impuesto empresarial a tasa única y el impuesto a los depósitos en efectivo. Entonces, estos también son muy importantes instrumentos para fomentar el comportamiento empresarial y también, bueno, lo que decíamos antes, una mayor progresividad del impuesto sobre la renta y un impuesto a las ganancias del capital en la bolsa y creo que en cierta forma el gobierno lo que está intentando es redistribuir mejor los recursos que van a ingresar por esta vía. Entonces, yo diría que no, que realmente la inversión en México debería mejorar su comportamiento, tanto la inversión pública como la privada. Creo que la reforma en telecomunicaciones puede ser una muy buena señal para atraer nuevos inversionistas a este sector. Lo mismo pasa con la energética, que también creo que va a ser importante. En relación al impacto que va a tener el absorber los pasivos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, yo ahí preferiría que esta respuesta se la dieran en la propia oficina de México, en donde están haciendo un seguimiento muy, yo diría, cotidiano de lo que está pasando en la discusión justamente ahora, estos días, estas semanas, sobre la reforma energética. Yo veo que ahí están mis colegas de México, así es que Israel, tú estás ahí, así es de que ahí le agradecería a Hugo Ventura, a Hugo Beteta o a Juan Carlos Moreno que nos hiciera favor de responder a tu pregunta. Muy bien, y vamos a cerrar esta ronda de preguntas y respuestas con la inquietud desde Brasil, desde nuestra oficina en Brasilia, del periodista Luri Dantas de O Estado de Sao Paulo. Pregunta, la semana pasada el FMI llamó la atención sobre una supuesta fragilidad externa de algunos países como Brasil y Argentina. El escenario proyectado por el FMI considera una caída en los precios de los bienes básicos y un deterioro en la balanza de pagos de estos países. Pues, ¿cuál es la evaluación de la CEPAL en torno a esto? ¿Ve la CEPAL fragilidad en la mayor economía de la región? ¿Y qué sugiere en términos de política? Esta respuesta la había preparado Antonio Prado, que está en México, pero no tenemos conexión con México, ¿verdad? Entonces, Jürgen. Bueno. Vamos de Brasil a Alemania. Sí. Oh, buena combinación. De hecho, como he mostrado, para la región en su conjunto vimos el empeoramiento de la cuenta corriente regional, que es un factor que Brasil tampoco se escapó, como resultado de la caída o la
moderado de los precios de los principales bienes de exportación, pero también por el factor de que durante los últimos años las principales monedas de la región vivieron un proceso de apreciación que significaba abaratar las importaciones y encarecer las exportaciones, que también entonces volcó al comercio internacional en forma negativa para la cuenta corriente del país. Ahora vemos que es cierto, nosotros también proyectamos moderadas, la tendencia moderadas caídas de los precios principales bienes de exportación, que sigue impactando en esta misma dirección, pero por otro lado hay otros factores que detendrían este proceso. Por un lado, la debilidad de la demanda interna, que significa que Brasil tendería a importar menos, y por otro lado, la tendencia a mediano plazo sería cuando ya Estados Unidos termina con su política muy expansiva, política monetaria muy expansiva, cuando las tasas de interés tenderían a subir. La tendencia para las monedas de región sería más bien de depreciación, de manera que esto favorecería también las exportaciones y frenaría las importaciones. De manera que, si bien es un tema, como muchos otros temas macroeconómicos, que hay que seguir observando con cautela, pero no vemos ahí un tema de fragilidad en estos años. El problema de Brasil más bien es el tema, digamos, del bajo crecimiento, el bajo dinamismo, que requiere, digamos, políticas para fomentar la capacidad productiva del país, para aprovechar las oportunidades tanto del mercado interno como del mercado regional y también del mercado extrarregional. Yo la verdad creo que, digamos, obviamente Brasil no ha tenido quizás el desempeño que quisiéramos y que se esperaba, fundamentalmente por el alto, yo diría, esfuerzo en inversión pública que se ha hecho. Sin embargo, yo creo que los resultados de esta inversión pública sí se van a ver el próximo año. Así es de que yo creo que esa fragilidad de la que se habla no está presente en ese sentido. Brasil tiene una estructura muy potente. Creo yo que la verdad es que sí el tema es en el lado de los precios de los bienes básicos que han sido muy importantes para Brasil, el tema del hierro, por ejemplo, el tema de los hidrocarburos también. Entonces, pero hay grandes inversiones que vienen en camino. Yo pienso que en ese sentido esperamos ver esos resultados en el 2015. Así es de que creo yo que por ahí pasa, y también pasa por, yo diría, esta voluntad de Brasil expresada recientemente para irse insertando más en la economía, en las economías internacionales. Yo creo que por ahí que Brasil puede ir encontrando formas de diversificar su comercio en destinos y en productos. Eso sería. Muchas gracias. Así finalizamos la presentación del Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2014, el último informe de la CEPAL. Como siempre, a los periodistas de la región les comentamos que la Unidad de Información Pública de la CEPAL queda pendiente de cualquier inquietud adicional en las próximas horas y en el resto del día. Muchas gracias. Buenas tardes. También quiero agradecerle a Jürgen, Sandra, Luis Felipe, Ricardo, que hicieron un gran esfuerzo en este estudio. Muchas gracias.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, es un centro de pensamiento cuyo objetivo es contribuir al desarrollo con igualdad de los países latinoamericanos y caribeños. Se fundó en 1948 como una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas. La CEPAL produce investigaciones sobre temas económicos y sociales, asiste técnicamente a los gobiernos, elabora propuestas en materia de política pública, promueve espacios para el diálogo intergubernamental y contribuye a que se tenga en cuenta la perspectiva latinoamericana y caribeña en los foros internacionales. La comisión está integrada por 44 Estados miembros y 12 miembros asociados. Estos se reúnen cada 2 años en el llamado periodo de sesiones para evaluar el quehacer de la comisión y aprobar las líneas de trabajo para el siguiente bienio. La CEPAL trabaja con una visión integrada del desarrollo, una que concilie crecimiento con igualdad y sostenibilidad ambiental, teniendo presente siempre las distintas realidades de los pueblos de América Latina y el Caribe.